Nací en Tabasco, me llamo Juan, tengo en la actualidad 62 años, y esta historia que les comparto no tiene la intención de convencer a nadie de nada, ni de ofender o de hablar mal de alguna persona o religión. Es algo que me pasó, una vivencia que nunca podré olvidar. Antes de empezar, quiero decir que, de niño, mi madre pocas veces nos llevó a la iglesia a mis hermanos y a mí. Recuerdo que la primera vez que miré un Cristo, se veía tan real que se me figuraba que me seguía con los ojos. No me considero nervioso, pero esas imágenes parecían estar vivas, y eso me daba mucho miedo. En ese tiempo tendría 5 o 6 años. Ya cuando era joven, supe de una imagen de una virgen que lloraba sangre y fuimos a verla. Aunque para mucha gente era un milagro, a mí me pareció que era falsa. Hoy, en la actualidad, he visto en internet muchos videos de toda clase y la gente ya no se escandaliza. Por eso, cuando miro algunos videos de imágenes llorando o figuras que se mueven, decidí contar mi historia así como fue, aunque sé que la iglesia es escéptica y conservadora en esos temas. Lo que voy a relatar lo viví hace 40 años, cuando aún era soltero. En ese tiempo ya no era creyente de ninguna religión, ya que de niño nos obligaban a ir a la iglesia, y cuando fui mayor decidí ya no hacerlo. Todo empezó una tarde que necesitaba conseguir empleo. Recuerdo que visité un pueblo cercano al mío y recorrí algunos lugares todo el mediodía sin encontrar nada, hasta que, cansado ya por la tarde, me metí a una iglesia a sentarme un momento. Esperaba encontrar un ambiente de paz y tranquilidad que me reconfortaran un poco, ya que me encontraba desanimado por la situación. Me puse a contemplar la iglesia, miraba las figuras bastante reales. Había un Cristo y varias vírgenes, además de otras figuras, todas llenas de flores y veladoras. Pero no sentía paz ni nada. Al contrario, me empecé a inquietar. Me puse un poco nervioso, incómodo, y volteaba constantemente a ver esas figuras. No había pasado mucho tiempo de haber llegado cuando se me acercó un joven como de mi edad. Me saludó y empezamos a platicar. Después de un rato, le comenté que estaba buscando trabajo. Me preguntó mi nombre, le respondí que me llamaba Juan. Me miró y dijo que ahí en la iglesia requerían nuevo sacristán. Si quería, era mío el empleo. Necesitado de trabajo, acepté sin conocer nada al respecto, pero aquel joven muy amable se ofreció a enseñarme todo lo que necesitaba saber. Así que desde ese momento me quedé a conocer todo el lugar. Para ser un pequeño pueblo, era una construcción grande y muy bonita, tanto por fuera como por dentro. Recuerdo que era de esas iglesias antiguas que todavía se usaba algo que se llamaba púlpito, donde el padre se subía para dar el sermón. Tenía un patio grande y junto a la iglesia estaba la casa parroquial, Cuando caminamos hacia la casa, miré que había otras personas que trabajaban ahí, quienes a veces las sorprendía mirándome y secreteándose entre ellas. Por su actitud, supuse que estaban hablando de mí, pero no le di importancia. Cuando le pregunté al muchacho por el padre, me contestó que era él. Me sorprendí un poco por su edad, pero no dije nada. Luego le pregunté por el otro sacristán. Dudó un poco en contestar. Se aseguró de que nadie escuchara y me dijo con un tono de desinterés que ya era un hombre grande y que un día ya no volvió. El padre me pidió quedarme en la casa parroquial hasta que conociera bien la iglesia y aprendiera todo lo que necesitaba. Estuve de acuerdo, ya que no tenía dónde quedarme. Me dieron un cuarto pequeño con una cama individual y un gran crucifijo en la cabecera. Esa noche todo transcurrió normal, hasta que ya de madrugada empecé a escuchar que se movían algunas cosas. Miré el reloj y me levanté. Eran las 4 de la mañana. Pero dentro del cuarto todo estaba bien. Luego abrí la puerta, pero todo era un silencio absoluto y en completa oscuridad. Era un lugar desconocido para mí, así que pensé que eran ruidos normales de la casa. Me acosté otra vez y se volvieron a escuchar. Me quedé quieto, en silencio por unos segundos para descubrir de dónde provenían. Parecía como si se cayeran algunas cosas. Intrigado, me tiré en el suelo y pegué mi oído en el piso. Así estuve por algunos momentos y nada pasó.
Cuando me iba a levantar, empecé a escuchar pasos que estaban en el piso de abajo. Traté de no hacer ningún ruido, cuando repentinamente dijeron, «Juan». Me levanté lo más rápido que pude porque estaba asustado. No lo podía creer y me puse nervioso. Pero solo traté de convencerme de que lo había imaginado y todo era producto de estar ahí por primera vez. Después de todo, no podía hacer nada malo. Estaba en la iglesia. Intenté dormir, ignorando toda clase de ruidos que se volvieran a escuchar. Estuve mucho tiempo con los ojos abiertos, como en espera de que se escuchara algo. En ocasiones, sentía que alguien me miraba y tenía la sensación de que algo se movía debajo de la cama. Como cualquier ruido me alteraba, tuve que dormir con la luz encendida. Así pasé la primera noche. Por la mañana iniciamos mis labores. Conocí a las otras personas y les pregunté si la iglesia tenía sótano. Una de ellas me contestó que sí, pero que nunca habían bajado, que a ese lugar solo entraba el padre y que de vez en cuando el sacristán, pero que de eso no podían hablar. Cuando les pregunté por la entrada de aquel lugar, apareció el padre. Al momento se retiraron las otras personas y él muy amable me preguntó si había dormido bien. Le dije que sí y le pregunté por el sótano. Un poco pensativo me respondió que ahí se entraba una vez al mes, pero para eso faltaban 2 semanas, que me enfocara en aprender lo que eran las cosas de la misa, porque a partir de ese día le ayudaría. Como a las 9 de la mañana llegaron 2 personas con sotana. Parecían ser sacerdotes. Venían en una camioneta, se bajaron y entraron a la oficina. Curiosamente, los otros trabajadores se alejaron deprisa. Luego de unos minutos salió el padre y me llamó para que les ayudara a bajar lo que traían en la caja. Cuando me acerqué a ver, era la figura de una virgen bastante grande y un poco desgastada. Saludé a los 2 religiosos, quienes se miraban muy serios. Nos pusimos de acuerdo de cómo bajar la figura, porque a simple vista se veía que estaba pesada. Pero apenas toqué la virgen, me invadió una sensación extraña que me hizo sentir incómodo. La figura estaba pesada. Al ver el padre que no podíamos, vino a ayudarnos y entre los 4 bajamos la figura. Pero cuando la íbamos a levantar, me pareció ver que ésta había cerrado los ojos. Me quedé mudo de la impresión y no le quitaba la vista de encima. Pero luego la figura se empezó a poner tan caliente que sentí que me quemaba. El padre se dio cuenta, me dio las gracias y me pidió que me retirara, que ellos se encargarían de ponerla en su lugar. Me metí en la iglesia y me puse a limpiar para que se me quitara aquella extraña sensación que tenía. Así transcurrió toda la mañana y toda la tarde. Yo seguía con aquella incertidumbre de saber si lo que había visto había sido real. En la misa de las 7 le ayudé al padre como pude, pero siempre sintiendo la mirada de la gente. Siendo las 9 de la noche, después de cenar, me retiré a mi cuarto a descansar, un poco inquieto por lo que había vivido en la mañana y lo que había escuchado en el cuarto la noche anterior. Aún así me acosté. Pasaba la medianoche cuando apenas iba a conciliar el sueño. Se escuchó un golpe seco debajo de mi cuarto. Como ya sabía que estaba el sótano, no me puse tan nervioso ni me moví de mi cama. Pensé que tal vez el padre hacía algo ahí abajo, pero luego empezaron a golpear el piso, exactamente debajo de mi cama. De un salto me bajé y me pegué a la pared. Tocaron otras 2 veces con insistencia. Se escuchaba claramente, era como si quisieran llamar mi atención. Pasado un rato, no se escuchó más. No me moví hasta que pasó una media hora. Me volví a acostar nuevamente en la cama y no supe cuándo me empezó a vencer el sueño. Sé que tuve una pesadilla. Vagamente recuerdo escuchar una voz horrible que a mí me parecía de ultratumba. Era ronca, seca, pronunciaba mi nombre claramente y me pedía que fuera al sótano donde él estaba. Antes de amanecer, serían tal vez como las 5 de la mañana. Repentinamente desperté y estaba parado frente a la puerta del cuarto a punto de salir. Reaccioné confundido y regresé a la cama. Nunca me había pasado esto, no era sonámbulo, pero ahí pude recordar el sueño.
Al día siguiente seguía pensativo, sin comprender lo que había pasado en realidad. Pero no dije nada de lo que escuchaba en mi cuarto, por temor a que se rieran de mí, así que decidí aguantar un poco más. Pero seguían pasando cosas extrañas. La figura de la Virgen no estaba por ningún lado. Le pregunté a uno de los trabajadores y me dijo que la habían metido al sótano, pero que no sabía por qué. Le insistí para que me dijera qué era lo que guardaban en el sótano. Me respondió en voz baja que varias imágenes y algunas figuras. A la siguiente noche me acosté a las 10. Tenía que dormir y no había otro lugar para hacerlo. Así que, como pude, me persigné, pero tenía un mal presentimiento. Apenas cerré los ojos y me miré caminando por un pasillo totalmente oscuro. Avanzaba despacio, sin saber hacia dónde me conducía. A lo lejos miré una puerta. Me acerqué y abrí con miedo. Di unos pasos y, cuando escuché que se cerró la puerta detrás de mí, desperté. Cuando abrí los ojos, me di cuenta que estaba fuera de mi cuarto. No sabía cómo había llegado ahí, ni para dónde iba. Me sentía desorientado, sorprendido y muy nervioso. Me metí de nuevo a mi cuarto. No sabía qué hacer. Al día siguiente ya era presa del miedo. Algo me quería llevar al sótano. Y, aunque yo sí quería ir, no quería hacerlo dormido. Así que conseguí un cerrojo y se lo puse a la puerta para que me fuera difícil abrir estando sonámbulo. Esa noche recuerdo que me acosté temeroso. Como pude, recé algunas oraciones, aunque no sé si lo hice bien, y apagué el foco. Estaba en espera de que algo sucediera, porque así habían sido todas las noches. De repente tocaron la puerta del cuarto. Me levanté, abrí y no había nadie. Cerré de nuevo y puse el cerrojo, pero apenas me acosté otra vez, sentí que empujaron el colchón por la parte de abajo. Lo hicieron tan fuerte que casi me tiran de la cama. Tan rápido como pude me levanté. Estaba asustado. Nunca he sido miedoso, pero eso sobrepasaba mis límites. Decidí mover la cama aunque sea un poco, y descubrí que en el suelo estaba pintado un pentagrama. No lo podía creer porque estaba en la iglesia. Intenté borrarlo, pero no se podía. A esas horas ya no quería dormir en el cuarto. Salí a caminar al patio sin saber a ciencia cierta qué era lo que estaba pasando ni lo que iba a hacer. Pero de lo que sí estaba seguro era que esa situación caía en lo paranormal. Tal vez por no gastar tanta luz no dejaba ningún foco prendido afuera. Caminé un poco y me senté en una banca que estaba en el patio. Seguía nervioso y sentía miedo. Cuando volteé hacia un costado de la iglesia, me di cuenta que una silueta como de una persona estaba en medio de la oscuridad sin moverse. Al principio pensé que tal vez era la figura de la Virgen, pero viéndola bien, esta era diferente. Venciendo mis temores, caminé hacia allá y empecé a gritarle al Padre. Yo avanzaba poco a poco y esa sombra no se movía. Cuando me faltaban algunos metros, miré que retrocedió y la perdí de vista. Me acerqué al lugar donde se metió esa sombra. Era una puerta grande de madera pintada de negro. Ya la había visto antes, pero no le había puesto atención. En medio de esta tenía grabada una estrella igual a la que había encontrado debajo de mi cama. También, a los lados, tenía decorada una gran cruz con algunos peces pintados, además de otros símbolos y algunas frases escritas que no pude entender porque no era español. También había algunos números. El ambiente que se sentía ahí era espantoso. Algo me decía que debía alejarme. Sentía escalofríos, uno tras otro, y una terrible sensación de ser observado. Empecé a buscar con la mirada a ver si había alguien, pero solo estaba yo. Luego comencé a escuchar algunos ruidos detrás de esa puerta y me alejé rápidamente. Caminé de regreso a mi cuarto. Mientras lo hacía, sentía que alguien caminaba detrás de mí, pero volteaba y no había nadie. Cuando estuve frente al cuarto, miré que por debajo de la puerta no se veía la luz y yo había dejado el foco prendido. Toda la noche me la pasé en la entrada de la parroquia y al día siguiente le conté lo sucedido a las personas que trabajaban en la iglesia. Y aprovechando que el padre no estaba, les pedí de favor que me dijeran lo que ocurría.
Me contaron muchas cosas raras. Decían que a veces se prendían solas las velas y se escuchaban murmullos. También en el patio se sentía una presencia extraña y se miraban sombras. Aún en el día se podían escuchar pasos en la casa, pero sobre todo en el sótano. De ahí salían gritos horribles por las noches y además ruidos extraños. Todo esto, según ellos, había comenzado hacía muchos años atrás, cuando el sacerdote de este templo recibió unas personas en su oficina. Se cuenta que una señora que le ayudaba al padre como secretaria escuchó cuando estas personas hablaban de traer a la iglesia una imagen de un Cristo poseído. Este se movía y hablaba por las noches. Este Cristo lo tenían en la capilla de una hacienda muy lejos del pueblo, que lo habían ido a ofrecer a otras iglesias para que lo recibieran, pero que en todas fueron rechazados, ya que se sabía que estaba poseído. Por eso nadie lo quería, por temor de tener algo que tuviera que ver con el diablo dentro de un recinto sagrado. El sacerdote aceptó que trajeran a ese Cristo a la iglesia, ya que era un tanto escéptico con posesiones y esas cosas, y siempre decía que era ignorancia de la gente del pueblo. Además, aseguraba que a ciertas imágenes se les ponían mecanismos para que se movieran frente a la gente, que el diablo estaba en el infierno y no se iba a andar metiendo dentro de las imágenes para asustar a las personas, aún menos en las imágenes religiosas, las cuales representaban a su adversario. Luego de pasar algunos días trajeron aquella figura. El sacristán de ese tiempo aseguraba que cuando estaban bajando la figura del Cristo, ésta movió la cabeza y lo miraba fijamente. Fue tanto su miedo que, después de un rato, todavía estaba muy asustado. Ese fue el último día que trabajó ahí, y cuentan los que lo conocían que ese sacristán nunca volvió a ser el mismo. No había pasado ni una hora cuando esas personas que trajeron al Cristo ya se habían retirado de la iglesia. Luego algo extraño pasó, porque el padre ordenó meter la imagen dentro del sótano y cerrar por fuera. Además, amenazante dijo que nadie tenía permitido entrar a ese lugar. A partir de ese día, solo él lo haría. Varios feligreses bajaron la figura del Cristo porque ya no encontraron al sacristán por ningún lado y cerraron por fuera. Después de unas horas llegó una persona y, junto con el padre, pintaron en la puerta una estrella que se llama Sello de Salomón, que sirve para contener a los demonios dentro del lugar. Con el tiempo, también la pintaron en ciertas partes donde la figura golpeaba por las noches con la intención de salir. Según se dice, el padre hizo esto porque, al quedarse solo con aquel Cristo, este le habló y le dijo muchas cosas de su vida que nadie más sabía, aunque son cuentos que decían algunos trabajadores. Lo cierto es que no pasó mucho tiempo cuando el padre murió de un paro cardíaco. A partir de ahí, una sombra se empezó a aparecer por las noches, siempre junto a la puerta del sótano, como queriéndose meter o quizá cuidando que nadie entrara. Se cree que ese es el espíritu de aquel padre. Además, en la oficina del padre tenía un cuadro grande con una foto suya. Esta también empezó a mover los ojos. Fueron varios los que la vieron, primero llenos de asombro y después de miedo. Por eso la metieron también al sótano, por orden del nuevo sacerdote, ya que, siendo un simple hombre y que la foto se moviera, no era ningún milagro, era algo maligno. También me contaron que el siguiente padre hizo lo mismo. Empezó a recibir imágenes traídas de diferentes pueblos, tal vez por orden del obispo. Y así, el sótano de la iglesia se convirtió en una especie de prisión para esas imágenes, que, según ellos, estaban poseídas, y que cada primero del mes, el padre exponía el Santísimo en la iglesia todo el día, y aprovechaba para bajar al sótano para limpiar y bendecir todas las figuras, y por años lo han hecho así. Mientras los escuchaba, pensaba muchas cosas. En otras circunstancias hubiera sido una historia imposible de creer, pero a mí, en el pasado, me había parecido ver a la Virgen mover los ojos. Después de escuchar esta historia, les pregunté por el otro sacristán. Me platicaron que desde entonces han pasado varios sacristanes por la iglesia, que solo duran un corto tiempo y no regresan.
Algunos no los habían vuelto a ver. Otros salieron espantados y ya no quisieron saber nada de la iglesia. Pero aunque todos saben que en el sótano vive el diablo, no podemos decir nada, porque el Padre nos advierte que si lo hacemos, Dios nos castigará. Confieso que no creí todo lo que me dijeron, pero algo había de cierto, porque todo lo que había escuchado y vivido me lo confirmaban. Además, me intrigaba descubrir qué se movía debajo de mi cuarto. Cuando llegó el Padre, no le dije nada de lo que encontré debajo de la cama. Tampoco le dije que me llamaban en sueños queriéndome llevar al sótano, mucho menos lo que me habían contado los trabajadores. Así, con algunos incidentes más, se cumplieron las 2 semanas que me había dicho el Padre. Estuve contando día por día para poder llegar al momento de bajar al sótano y mirar qué había ahí, o quién hacía esos ruidos por la noche. Era más la intriga que miedo. Ese día, llegando la tarde, me dijo el Padre que bajaríamos los 2 al sótano y que ahí me explicaría lo que tendría que hacer cada vez que bajara. Cuando estuvimos frente a la puerta, el Padre se persignó y me pidió que yo también lo hiciera. La abrió, se dio unos segundos para entrar y cuando lo hizo, seguido por mí, cerraron la puerta y escuché que la aseguraron por fuera. Mientras bajábamos algunos escalones, el Padre volteaba constantemente hacia los lados, como buscando algo. Prendió la luz, pero esta era muy tenue y solo ayudaba para que el lugar se mirara más tétrico. Empezó a echar agua bendita por todo el sótano mientras rezaba. Se persignaba constantemente y parecía asustado. Yo solo lo miraba y lo seguía de cerca. No era un sótano muy grande, pero claramente alcanzaba a estar debajo de mi cuarto. Olía húmedo y tenía algo de polvo y telarañas. Estaba lleno de cosas como sillas viejas, cajas y muchas imágenes religiosas. De pronto, descubrí que en un rincón llena de polvo y telarañas estaba la figura de la Virgen. Extrañamente, parecía como si tuviera años ahí metida. Sorprendido, volteé a ver al Padre, quien me ignoró por completo y se veía muy concentrado en bendecir todo el lugar, que estaba un poco apretado por tanta cosa extraña que había. Pero lo que más me llamó la atención fue una figura de un Cristo del tamaño de una persona. Este tenía un manto rojo, una expresión de dolor, su corona de espinas y su cabello parecían reales, al igual que la sangre que le escurría por el rostro hasta salpicar su cuerpo. Tenía los ojos abiertos mirando hacia arriba, no sé si hacia el cielo o a mi cuarto. Cuando el Padre se detuvo, volteó a verme y me dijo que se tenía que limpiar el lugar cada primer día del mes, pero que todo el tiempo que estuviera ahí dentro tenía que rezar el Padre Nuestro y el Ave María, y que si escuchaba algunos ruidos no me asustara, que eran ratas que abundaban en el lugar, y además de eso, de vez en cuando se apagaba el foco, pero luego prendía. Por último, antes de retirarse, me dijo que la puerta del sótano se cerraba por fuera, que pasadas unas 2 horas me abrirían para que pudiera salir, que esto se hacía en la noche después de la jornada de trabajo. Acompañé al Padre hasta la puerta, tocó con fuerza y le abrieron. Salió y escuché cómo le pusieron el cerrojo por fuera. Yo me quedé solo en aquel lugar. Cuando me di la vuelta, miré hacia el interior del sótano. Alcancé a ver pasar una sombra hacia atrás de unos muebles. Enmudecí. Quise retroceder, pero mi espalda chocó con la puerta. No estaba paranoico. Algo había ahí, lo sentía, y lo único que podía hacer era rezar. Luego de unos segundos reaccioné y empecé a preguntar si había alguien, pero nadie me respondió. Con pasos lentos bajé los escalones. Caminé hacia esos muebles y al acercarme para ver qué había detrás, escuché un ruido fuerte a un lado de mí. Estaba desconcertado y recordé lo que me había dicho el Padre, que había que rezar todo el tiempo. Al querer hacerlo, no podía, ya que no sabía ni siquiera el Padre Nuestro. Con mis propias palabras y otras que recordaba, empecé a rezar mientras levantaba algunas cosas. Al terminar de recoger lo que estaba en el suelo, con un trapo que llevaba, me puse a limpiar algunos cuadros de vírgenes. Me di cuenta que estaban mojados. Supuse que era agua bendita que había arrojado el Padre, y así las limpié.
Pero después de unos minutos, cuando toqué de nuevo los cuadros, otra vez estaban mojados. Y se me hizo muy extraño. Era como si las imágenes estuvieran llorando. Sabía que no había pasado mucho tiempo, pero ya tenía la intención de dejar todo y pedir que me dejaran salir. Pensaba en eso cuando escuché un ruido extraño. Me quedé quieto y enseguida se apagó la luz. Me sacudí tan fuerte que di un salto. No me da vergüenza confesar que estuve a punto de llorar del miedo que sentía. Poco a poco me fui acostumbrando a la oscuridad. Era muy poco la visión que tenía. Luego sucedió lo más espantoso. Escuché que dijeron mi nombre. Volteé hacia donde creí que me habían hablado. Estaba alguien parado a unos metros de mí. Sentía su mirada a pesar de la negrura del lugar. Con voz apagada pregunté quién era, pero no me respondió. Luego volvió la luz. Pude ver que era la imagen de Cristo la que estaba ahí. Ya no rezaba, ni limpiaba, solo quería salir. Deseaba con todas mis fuerzas que eso de escuchar mi nombre me lo hubiera imaginado. No sé por qué, por inercia quizá, volteé de nuevo a ver aquella imagen del Cristo y me di cuenta que ya no estaba mirando para arriba, había cambiado de posición. Me miraba directamente, tenía su mirada pesada y tenebrosa. Antes de entrar al sótano, estaba seguro que estando aquí abajo, le preguntaría a quien me llamara qué quería de mí. Lo enfrentaría y le exigiría que me dejara en paz, pero ya adentro la situación era espantosa. Sentía la boca seca y un hueco en mi estómago. Quería aguantar un poco más, pero no pude. Caminé rumbo a la puerta, pensando solo en ponerme a salvo. Mientras subía los escalones, sentía una sensación horrible en mi nuca. Cuando llegué, toqué con todas mis fuerzas para que me escucharan, pero no fue así. Luego se empezaron a caer algunas cosas de su lugar y, muy apenas, comencé a escuchar algunos sollozos. Comencé a tener dificultad para respirar. Eran sollozos de mujer que, poco a poco, se convirtieron en llanto. La desesperación me invadió por completo. Mi mente me traicionaba y me parecía escuchar cómo quitaban el cerrojo, pero no era cierto, estaba delirando. Presa del terror, empecé a golpear la puerta mientras gritaba. Como no abrían, empecé a imaginar cosas horribles. Pensaba que me habían encerrado ahí para que muriera del miedo, o tal vez era la comida para algún demonio, o simplemente para que el diablo se me metiera. De nuevo se fue la luz. Sentía que algo demoníaco avanzaba hacia mí en medio de la oscuridad. Estaba a punto de perder la razón cuando escuché que abrieron la puerta. El aire fresco que golpeó mi cara me hizo reaccionar. Eran los otros trabajadores los que abrieron. Casi al salir, uno de ellos gritó «Ave María Purísima» y cerró rápidamente la puerta. Le puso el cerrojo y empezaron a rezar. Me sentaron en la banca del patio y me dijeron que me darían algo para el susto porque estaba pálido como un fantasma. Trajeron de la cocina un poco de sal. También me dieron un poco de agua para que reaccionara. Recuerdo que miraba a aquellas personas sin reconocerlas. Solo querían ayudarme, pero yo manoteaba intentando defenderme de algo. Después de unos minutos, no solo yo seguía nervioso, también ellos, pero ya podía hablar. Les pregunté qué fue lo que miraron antes de cerrar la puerta, y uno de ellos me aseguró que una figura de Cristo venía directo a la salida, que cuando cerró sentía que empujaban la puerta con intención de abrirla, hasta que, por fin, le pudo poner el cerrojo, que esa no era la primera vez que pasaba. Luego me comentó algo que me dejó helado. 2 sacristanes anteriores, los últimos, también se llamaban Juan, y siempre se quejaban que en las noches alguien los llamaba para que fueran al sótano. El penúltimo casi perdió la razón después de entrar a ese lugar, ya que aseguraba que el Cristo lo había agarrado. Después de unos días se fue consumiendo notablemente, hasta que sus familiares se lo llevaron y ya no supieron de él. El último, don Juan, como le decían, en 2 ocasiones el padre lo tuvo que sacar por la mañana del sótano, porque decía que al despertar se encontraba tirado en el piso a un lado del Cristo, sin recordar cómo había llegado ahí. 2 meses después de que ya no volvió, una hija suya contó que don Juan había muerto delirando.
Decía que el diablo vivía en el sótano de la iglesia y lo llamaba. Y otra cosa que me habían comentado era que el padre, cuando recibió al Cristo y éste le habló, le dijo que un tal Juan vendría por él y se lo llevaría, y que él nada podría hacer, y que donde estuviera vendría por las noches a atormentarlo. Por eso cerró el sótano por fuera, y solo lo abrían cuando entraba una persona llamada Juan, pensando que así se calmarían los golpes y ruidos que se escuchaban. Cuando estábamos, llegó el padre y le reclamé el por qué no me había dicho todo lo que pasaba abajo en el sótano. Mientras lo hacía, él solo me miraba, y cuando le di la oportunidad de hablar, me pidió que entráramos a la oficina. Estando ahí, me contó que ese Cristo llegó de España hacía muchos años, y que ya venía poseído porque se supo que algunas partes estaban hechas de huesos humanos. Además, adentro de un brazo que estaba agrietado, habían encontrado un pergamino donde estaba escrito una especie de conjuro o ritual satánico. También, cuando analizaron el cabello, este era humano. Al principio lo tenían en la iglesia, pero luego de que empezaron a suceder cosas paranormales, lo quitaron del altar y, por un tiempo, no se supo dónde quedó. Hasta que supieron que lo tenía una persona, pero que estaba en una hacienda de un rico español. Eran tiempos muy antiguos, donde lo que pasaba en una hacienda en medio de un gran terreno era poco probable que se supiera, pero esa hacienda con el paso de los años fue abandonada y destruida por buscadores de oro. En una de esas búsquedas dieron con un sótano donde estaba el Cristo, entre otras cosas, y se lo regalaron a otro hacendado. Pero al ver que la figura se movía, decidió deshacerse de él y un día llegó aquí. Se escribió a Roma para que mandara instrucciones a algún experto, porque tener una imagen poseída nunca se había visto por aquí. Estaban esperando la respuesta del Vaticano para saber qué hacer, pero pasaron los años y nunca llegó. También me dijo que siempre conseguían personas con el nombre de Juan para contratarlos de sacristanes, porque, por extraño que parezca, la imagen sabía cuando había un sacristán con ese nombre y lo llamaba por las noches, tal vez esperando que fuera el Juan que lo liberaría. Luego de verlo, se calmaban las manifestaciones por unos días, pero cuando pasaba el tiempo y comprobaba que no era la persona que esperaba, los espantaba para que se fueran y los ruidos extraños se incrementaban. Luego me dio la mano y me dijo que lo disculpara. Me pidió de favor que nunca contara lo que había vivido aquí, porque eso alejaría a las personas de la iglesia. No quise preguntar más. Salí de la oficina, pero estaba seguro que el padre sabía muchas cosas que no quería o no podía contarme. Solo junté mis cosas y regresé a mi pueblo. Desde ese día les tengo pavor a las imágenes y a las figuras religiosas. Aunque sé que no todas están poseídas o se mueven, ahora creo un poco en Dios porque pienso que gracias a Él no me pasó nada en el sótano. Pero no he vuelto a entrar a ninguna iglesia y creo que jamás lo haré. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Gato Negro.